Bienvenidos a Comunicando Psicología. Estamos nuevamente aquí con muchísimas ganas de llevar un espacio lleno de contenido interesante acerca de la salud mental. Gracias a todos por conectarse, a todos nuestros seguidores por estar ahí. Y hoy tenemos un tema que nos va a dar para 2 programas. De una vez les anticipo, es extenso y es importante y por eso lo hemos diseñado de esta manera. Entonces tendrá parte 1 y parte 2. Y pues ya les vamos a contar cómo lo vamos a desarrollar. Nuestra invitada hoy, Natalia Cárdenas. Natalia es psicóloga, es magíster en educación y todo lo que está relacionado con el ser. Y a mí me parece muy interesante, una mujer dedicada también a la docencia, a la educación, con una gran formación en proyectos de investigación en intimidación escolar, que es el tema que traemos hoy, o más conocido como bullying, y vamos a profundizar en ese tema. Entonces le damos la bienvenida a Natalia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de poder estar acá con ustedes. Qué bueno tenerte aquí. Yo vivo muy presta con mis invitados a aprender y yo creo que ese es el sentido de este programa. Por eso siempre vengo preparada con mis apuntes, me gusta ir preguntando y sobre todo aprendiendo. Y yo sé que nuestros seguidores también. Hoy hablamos de intimidación escolar. ¿Por qué no definimos qué es eso y en qué caso se presenta? Porque creo también que hay cierta confusión y estamos utilizando mal el término. ¿Cierto? De acuerdo, Sandra. Yo creo que es muy importante primero tener en cuenta que es bullying, ¿cierto? Exacto. Porque en realidad ni siquiera estamos definiendo o llamando al fenómeno como intimidación escolar o acoso escolar, sino bullying. Y bullying le estamos llamando a todo. Entonces, cuando hablamos de bullying, sabemos que es una palabra en inglés que significa toreando, intimidando, molestando, que incluso uno podría definir para todos los entornos, ¿cierto? Para el trabajo, incluso ya hay como una definición para el acoso laboral que se llama mobbing. Ajá. Pero obviamente en Colombia y en todos los países hay diferentes reglamentaciones para hablar de acoso laboral. Acá nos vamos a enfocar es en lo que llamamos acoso escolar e intimidación escolar, ¿sí? Cuando hablamos de intimidación escolar o de bullying, precisamente que es un fenómeno que ocurre entre pares, ¿cierto? No es del estudiante al docente ni del docente al estudiante. Cuando vamos a hablar de intimidación escolar, hablamos de 3 características súper importantes y es que haya una intencionalidad, ¿cierto? Porque la intención del que intimida es hacer sentir mal al otro. El desbalance de poder, ¿cierto? Porque hay uno que se cree más vulnerable y otro más poderoso y el otro más vulnerable que otro. Y la tercera es la sistematicidad, ¿cierto? Porque debe ocurrir todos los días o tener por lo menos como una frecuencia, que eso es incluso lo que nos ayuda a definirlo y a diferenciarlo de un conflicto, que básicamente muchos papás lo que nos encontramos como en la experiencia es que a veces a todo le nombran bullying o a todo le nombran intimidación escolar y yo creo que es muy importante tener en cuenta esas 3 características, agregándole obviamente el tema de pares, ¿cierto? Que niños que se encuentran en la etapa escolar para poderlo definir de un conflicto. De acuerdo, entonces, claro que en el bullying, en el acoso escolar, lo vamos a encontrar, como dices, entre pares, es decir, son de la misma edad, están en el mismo curso. Aquí no estamos hablando de profesor-alumno. No, estamos hablando de compañeros de estudio, en este caso. Y hablas de 3 elementos fundamentales. Es abuso de poder, es decir, uno ejerce el poder sobre el otro. Somos iguales, pero como que me siento superior. Exacto, ese desbalance de poder. Ese desbalance de poder sería uno. Luego estuviste hablando también de que sea sistemático, es decir, una cosa repetitiva, frecuente, que siempre está ahí. Y el tercer aspecto, la intencionalidad. La intencionalidad, muy bien. Importante. Intencionalidad, es decir, juega es con qué intención, valga la redundancia, estoy haciendo yo este comentario, le estoy diciendo al otro, como a ver, lo quiero hacer sentir mal. Exactamente. Muy bien. 3 aspectos bien importantes para determinar que hay bullying o acoso escolar. Ahí estamos entonces hablando qué es básicamente la intimidación escolar. Hablemos ahora de cuáles son las formas de intimidación o de bullying. ¿Cuáles son esas? Bueno, yo creo que la que nos tiene más preocupados a todos es el ciberacoso, ¿cierto? Porque cuando uno habla con personas, incluso adultas, incluso pues de la población adulto mayor, pues dicen, no, es que yo toda la vida
yo también sufrí de intimidación escolar, o a mí también me tocó, qué pasa ahora con los adolescentes, la generación de cristal. Hay algo muy importante ahí, y es que hace 30 años, hace 40 años no teníamos las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Ocurre la situación de intimidación escolar y en 5 segundos ya todos los colegios lo vieron, ¿cierto? O sea, no pasaba antes, como ocurría la situación, estaba entre las 4 paredes de la institución educativa y el niño podía llegar a la casa, ay, descansé, llego a mi casa, a mi entorno seguro. No, o sea, llegan y pues, ¿qué pasa? Siguen llegando los mensajes de texto, siguen llegando pues como el acoso, porque a veces en redes, que eso es lo que nos tiene preocupados incluso pues a los investigadores y a los profesionales, y es todo ese tema de ciberodio y de ese pues tema de la autorregulación también en redes sociales. Claro, es seguir expuesto, estar expuesto constantemente, lo decías. Listo, voy al colegio, vivo una situación de acoso, tengo a alguien ahí que, como decíamos en mi época, por ejemplo, es que me la está montando, y me da mucha rabia, y de pronto comentarlo incluso de una manera más tranquila con los papás. Pero aquí ese fenómeno parece que trasciende la escuela, y entonces ya el menor se encuentra más expuesto, y es esa etapa también en la que estamos conociéndonos, somos más vulnerables, queremos agradar, y nos encontramos en esos escenarios que finalmente, o en este caso pues los niños se están encontrando en esos escenarios que potencian el tema de la intimidación escolar. Muy bien, esa sería entonces una de esas formas de intimidación. ¿Cuál otra tenemos? Entonces, por ejemplo, está la física, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que a los niños les roben la lonchera, les roben la plata, los encierren en el baño, los empujen, ¿sí? Son, digamos que señales, que incluso que ahorita vamos a hablar de las señales, que a veces nos dicen a los papás, bueno, acá pasa algo, ¿cierto? Pero hay otra intimidación o otro bullying, si lo vamos a llamar así, pues desde el tema pues grande, como se conoce, está también la exclusión, la intimidación indirecta, que es un poquito, digamos, como más particular de las niñas. Las niñas tienen un poquito como más a excluir, a hacer como ese bullying indirecto, pues que termina definitivamente en exclusión, y que a veces es muy, muy difícil de identificar por los mismos docentes y por los mismos papás. Ajá, es que precisamente es el tema con el bullying está ahí, o sea, es lo complejo, y eso lo vamos a profundizar, porque quizá se logra detectar en estadios muy avanzados. De acuerdo. Y la idea con esto es que si se hace de manera más oportuna, podría hacerse una prevención, que también nos iremos por ahí más adelantico. Pero bueno, ojo con eso, estábamos hablando de que sea de manera física, entonces cuando cogen y atacan de manera sistemática, que lo comentábamos ahorita, a un menor, lo encierran en el baño, le quitan su lonchera, esa sería otra forma. Exacto. ¿Cuál otra? La indirecta, ¿cierto? Que es la exclusión, y la otra es la verbal, los famosos apodos, los famosos comentarios, los famosos insultos. Ajá. Listo. Y ya la cuarta sería la que hablamos, que es el ciberacoso, que es el uso de tecnologías de la información para apoyar intencional y repetitivamente el comportamiento hostil de un individuo o grupo. Entonces, mira que claro, ¿qué pasa? Lo que ahorita hablábamos, ¿cierto? O sea, los espectadores en la intimidación escolar presencial son pocos, pero en el ciberacoso son muchos, ¿sí? Porque digamos que muchos de los casos que a mí me han llegado, ya básicamente a veces hasta los papás dicen, bueno, pero es que si lo paso para ese otro colegio, en ese colegio también vieron el video, ¿cierto? Porque por cómo se están intimidando, por videos, ¿cierto? De la famosa práctica del sexting que nos tiene tan alarmados, o sea, porque a veces confían, los mismos adolescentes confían también en mandar fotos con contenido sexual, y de un momento a otro ya eso no hay con qué cogerlo. Claro. Ya, obviamente ya igual vamos a hablar en el próximo programa sobre las situaciones, ¿cierto? Porque hay una ley, la ley de convivencia escolar, que tipifica esas situaciones, y digamos cuando ya estamos hablando de un sexting, ya eso es una situación tipo 3, donde ahí ya necesitamos como todo ese apoyo intersectorial de Policía de Infancia y Adolescencia, de Fiscalía, de Unidad de Delitos Informáticos. Muy bien. Señales entonces que podamos observar frente al bullying. ¿Cuáles serían? Bueno, tú ahorita hablabas algo muy importante, y es que cuando uno se da cuenta es cuando, mejor dicho, ya ha avanzado mucho la situación. Y yo también digo que prácticamente cuando un adolescente cuenta es porque ya se le llenó la taza. ¿Por qué? Porque este fenómeno está rodeado por la ley del silencio.
¿cierto? Entonces hay como esa angustia de que se vaya a empeorar si cuento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces los papás digamos que no siguen el conducto regular y lo que hacen es buscan inmediatamente a la rectora, y a veces la rectora o el rector ni siquiera está informado de esa situación, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta como esas señales como que de acuerdo a lo que les acabo de contar, que es un fenómeno que está rodeado por la ley del silencio. Entonces, por ejemplo, disminución, por ejemplo, en el rendimiento académico, ¿cierto? O sea, bajo rendimiento académico, que era un niño que estudiaba, que le gustaba y que de un momento a otro no quiere estudiar, ¿sí? Cambios en el estado de ánimo, que lleguen a veces, por ejemplo, con el robo de la lonchera, a veces llegan muertos de hambre a atracar la nevera. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Cierto? O sea, ¿será que no comieron? Pérdida, por ejemplo, de objetos personales, señales en el cuerpo. ¿Sí? Yo creo que esas son como señales que nos van diciendo algo está pasando acá. Yo siempre le digo a los papás que tenemos que saber, me incluyo porque también soy mamá, tenemos que saber muy bien cómo preguntamos, ¿cierto? Porque muchas veces no es cómo te fue, entonces nos dicen normal, bien, pero de qué otra forma yo puedo preguntar para que me den también información. Muy bien, hoy estamos hablando con Natalia Cárdenas, psicóloga, magíster en educación y desarrollo humano, acerca del bullying, un tema bien actual que lo vivimos a diario y descubriendo un poco qué es, cómo funciona, cómo identificarlo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir ampliando el tema que traemos hoy. Seguimos en Comunicando Psicología, hoy hablando del acoso escolar, el bullying, con Natalia Cárdenas, nuestra invitada. Bueno, Natalia, en la primera parte estábamos identificando qué es eso de la intimidación escolar, definíamos lo que es el bullying, esos aspectos tan importantes como la intencionalidad, ¿cierto? El abuso de poder que tiene que darse y también que se realice de manera sistemática, ¿cierto? Partiendo de esos tres aspectos, podemos determinar que hay bullying. No es cuando es que me dijo fea, que estaba mal peinado, que cosas que ocurren en esa convivencia. Quiero que pongamos algunos ejemplos, si te parece, de cuándo estamos hablando de bullying y cuándo estamos hablando de esos pequeños conflictos que surgen también entre pares, porque claro, los niños también se pelean por ciertas cosas sin llegar a ser bullying. Y yo creo, Sandra, que hay algo muy importante que acabas de decir y es que el conflicto es una oportunidad, ¿cierto? El conflicto, mejor dicho, los niños y las niñas van al colegio a aprender a convivir con otros y así es que empezamos a entrenarnos para vivir en una sociedad. ¿Sí? Entonces creo que eso es lo que nos da también, nos baja un poquito como la angustia a los papás porque a veces queremos que no les pase nada y venga un momentico que es que si mi hija tiene un conflicto es normal y lo tiene que aprender a manejar, con mi ayuda obviamente como mamá y como docente, ¿cierto? Porque el docente también es el que está en el aula y también debe aprender a dar esas herramientas cuando los niños no las tienen, ¿cierto? Porque para eso se va al colegio, para aprender a poder negociar, a poder decir no, ¿cierto? Claro, poner límites. Exactamente, que incluso ¿en qué tenemos que trabajar ahora? En competencias socioemocionales, ¿cierto? Competencias socioemocionales básicas como lo que es la asertividad, la empatía y el pensamiento crítico. Estas tres competencias nos van a ayudar a prevenir la intimidación escolar. Perfecto. Natalia, hablemos un poquito entonces también acerca del defenderse. Es decir, puede ser que un niño esté viviendo una situación que no le gusta, que le molesta, que lo incomoda, y todavía no podemos identificar si hay bullying o no, ¿cierto? Exacto. Entonces, podemos mandar a nuestro hijo y decirle, defiéndase. Si le tiene que decir lo que porque también pasa, los papás
quizá no lo saben hacer, o sea, lo hacemos de la mejor forma posible, como lo aprendimos o con la intención de que nuestro hijo no sufra. ¿Es bueno decirle a un niño, vaya, defiéndase, o cómo lo podíamos manejar? Entonces, mira, para eso tenemos que diferenciar qué es bullying y qué es conflicto, ¿cierto? Cuando yo hablé de intimidación escolar, hablé que había una situación de intimidación donde uno se cree más vulnerable que otro, ¿cierto? Donde hay una sistematicidad y donde hay una intencionalidad. ¿Qué pasa en el conflicto? Miren mis manos, ¿cierto? O sea, no hay un desbalance de poder, ¿cierto? Entonces, un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando hay dos niños que de un momento a otro tuvieron una pelea porque, no sé, uno es hincha del Nacional y otro es hincha del Medellín. Y entonces empiezan y se agarran, y antes no había una situación donde el de X o Y partido estuviera encima de él acosándolo, intimidándolo, sino simplemente son amigos, y de un momento a otro alguien comentó algo negativo del otro equipo, se lo tomó personal y se fueron a los puños. Eso es una situación esporádica, ¿cierto? Cuando hablamos de conflictos, hablamos de situaciones manejadas inadecuadamente, pero donde no hay desbalance de poder y donde no hay afectación también a la salud mental y a la salud física. Eso nos permite definir conflicto, ¿cierto? Hay algo muy importante, es, bueno, entonces, ¿yo qué hago en un conflicto? Entonces, ya voy a responder esa pregunta, porque cuando yo tengo un conflicto, pues, ¿qué puedo hacer? Puedo escuchar tu versión, puedo escuchar, digamos que tú y yo tuvimos un conflicto, la persona que digamos, está en la institución educativa debe escuchar la versión y debe escuchar mi versión, o sea, tu versión y mi versión, desde un proceso que llamamos mediación escolar. Exacto, ¿cierto? Donde a mí no pasa nada si a mí me ponen al frente tuyo y yo voy a exponer lo que pienso, ¿cierto? Porque no hay desbalance de poder, que a veces digamos que el error en varias instituciones educativas, o que a veces los papás no están enterados, porque cuando hay intimidación y hay un desbalance de poder, ¿qué va pasando? Me ponen al frente el que me intimide, ¿yo qué voy a sentir? Un miedo horrible. Temor, ¿cierto? claro. Porque posiblemente el que me intimida me va a decir, tranquila que a la salida nos vemos. Exacto. ¿cierto? Aquí yo incluso puedo manejarlo de cierta manera, incluso con una mirada ya lo puede estar hasta sentenciando al otro. Entonces ahí va la pregunta, ¿le digo a mi hijo que se defienda o no? ¿Cierto? Cuando yo tengo una situación de intimidación escolar, recuerden este desbalance de poder, a veces el niño no es capaz de enfrentarse a ese niño o a ese otro mayor, ¿cierto? Porque muchas veces, a veces son los niños en etapa escolar, los de 11 con los de sexto, ¿cierto? Les da miedo enfrentarse a él. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Pues obviamente ahí activar la ruta de atención, y esa ruta de atención va a ir acompañada de adultos, ¿cierto? Porque muchas veces el niño no es capaz. Entonces a veces el niño le decimos defiéndase del puño y el niño llega como angustiado porque no se pudo defender. Claro. Ahí es cuando le tenemos que dar el mensaje a ese chiquito o a ese adolescente, ven que acá están los papás, tienes red de apoyo, voy a acompañarte al colegio y tenemos que contar. Y es como darle, yo siempre le digo a los papás, cuando los niños les cuenten, agradezcan. ¿Cierto? Porque es como también darle gracias por contarme, o sea, gracias por confiar en mí, y dame también el permiso de que yo pueda hablarlo, o sea, también darle como esa confianza de que todo va a estar bien, porque el niño siempre va a tener un susto horrible de decir, le voy a decir a mi papá y mamá, y las cosas se van a complicar. Se van a complicar. Entonces creo que eso es muy importante, sobre todo también porque a veces los mezclamos también con las bromas, ¿cierto? Cuando es conflicto, cuando es una broma, cuando es bullying. En las bromas pasamos bueno todos. Esa es como la señal, ¿cierto? En las bromas yo no intento hacer sentir mal a nadie. Las bromas es para divertirnos, para pasar bueno, para reírnos, pero nadie se puede sentir mal. Ya que mencionas las bromas, entonces podríamos decir que estamos en una conversación, en este caso pues obviamente lo enfocamos en los más pequeños, y es algo gracioso lo que está ocurriendo. Si esa broma se repite, ya empieza a sentar mal al otro, ya como que no me gusta, es poner el límite, pero si digamos que el otro no entiende que hasta aquí quiero llegar, ahí ya se empieza entonces a manifestar una situación de bullying, podríamos decir. Depende, ¿cierto? Porque recuerden las tres características, la intencionalidad. Muchas veces, a veces el niño que está haciendo la broma, muchas veces no es consciente de que esté haciendo sentir mal al otro. Entonces, por eso también tenemos que entrenar a los niños en, bueno, o sea, si a ti no te gusta, tú tienes que
utilizar tu gran voz. Hay una estrategia muy linda de disciplina consciente donde utiliza tu gran voz. Tú puedes decir no me gusta, y es enseñarles a expresarse con asertividad, porque crecimos en una sociedad muy violenta, entonces cada vez le decimos a los niños, venga, no se deje, y de una vez agreda con el puño. No, o sea, es que también tenemos que enseñarles a los niños a utilizar las palabras. Una palabra se utiliza diferente si yo no me hagas nada, a ve, no me hagas nada, me paro firme, ¿cierto? Es como también dar ese mensaje desde la comunicación no verbal, para que el otro también entienda que le están poniendo límite. Bueno, Natalia, puede ser que las personas que padecen, o sea, que son víctimas del bullying, también venga asociado un poco como con la crianza, cómo crecieron, con su estructura de personalidad. ¿Qué tiene que ver esto? Pues, por decirlo así, de pronto son un poco más débiles en ese sentido, o no tiene nada que ver, o sea, ¿hasta qué punto también eso puede influir? Mira, digamos que ahí voy a hablar un poco sobre mi trabajo académico en la Universidad CES, en la Facultad de Psicología. Nosotros hemos venido estudiando mucho este fenómeno del grupo de investigación de Psicología, Salud y Sociedad, donde hemos identificado factores asociados. ¿Quiere decir que el niño que esté ejerciendo la intimidación tenga problemas familiares? No. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser una cuestión de personalidad, una cuestión, por ejemplo, que esté viviendo un momento difícil en la familia, un divorcio, se le murió la mascota, se le murió su papá. Entonces muchas veces a veces los niños no saben cómo expresar también sus emociones. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Hay factores asociados y también hay factores de riesgo y protección. Obviamente, un ambiente disfuncional me puede exponer más, ¿cierto? Obviamente a estar involucrado en la intimidación escolar, a ser intimidado o también intimidar. ¿Qué descubrimos nosotros en una de las investigaciones que hicimos? Que a mayor disfuncionalidad familiar, mayor riesgo de estar involucrados en intimidación escolar en alguno de los roles. Más que todo en el que intimida. ¿Listo? Porque muchas veces, pues a veces no, o sea, los niños aprenden por imitación, por observación y por la propia experiencia. Si viven dentro de un ambiente donde hay agresión, donde hay violencia, pues obviamente lo más lógico es que se vayan también a expresar así en su contexto escolar. Claro. Y algo muy importante, Sandra, y es cómo también funciona este fenómeno, ¿cierto? ¿Quiénes son los que participan? Porque yo creo que también ahí nos permite dar claridad de cómo funciona. ¿Quiénes son los que participan? Muy bien. Ahorita decías, puede ser que este chico que está ejerciendo como el poder, como el que está intimidando al otro, esté pasando un momento complejo en casa, entonces es aprender a identificar también eso. Puede ser también que viva en un ambiente hostil en el que está aprendiéndolo así, o sea, lo está aprendiendo así, esa es su forma de ver la vida. Entonces, cuando llega al colegio, también ejerce esas conductas de poder sobre el otro, ¿cierto? Exacto. Y el que es intimidado, gracias, puede ser que incluso puede que esté viviendo una situación opuesta. Es decir, que viva en un ambiente más dócil, más tranquilo, o no haya mucha disciplina en casa, no sienta que tiene que reafirmar también y aprender a decir las cosas con firmeza, con delicadeza, no haya desarrollado esas habilidades sociales de las que ahorita hablabas. Exacto, o sea, digamos que nosotros somos muy cuidadosos al decir que, mejor dicho, no hay una carta que me diga, este niño está intimidando por esto. Y yo que de verdad tengo pues como la experiencia de recibir tantos casos, uno dice, pues es que cada caso es diferente, ¿cierto? Esta niña de pronto no responde de una manera asertiva por X o Y situaciones, ¿cierto? O este niño está intimidando y tiene un ambiente familiar súper funcional, donde yo tengo hasta pacientes donde los papás, y antes felicito a esos papás, yo digo, qué rico porque me los llevan a que trabajemos la empatía. Entonces mira que es muy bonito porque recibo familias funcionales donde, claro, por recomendación del colegio, le dicen, él tiene que trabajar la empatía o ella tiene que trabajar la empatía. Hay algo muy interesante aquí y es que muchas veces, la mayoría de las veces estamos juzgando también al niño que intimida todo el tiempo. ¿Cierto? Como decir, es el malo de la película. ¿Cierto? Y miren que yo nunca digo ni el acosador ni el victimario, porque precisamente ese ha sido como el abordaje que le hemos dado desde la universidad, y es que nosotros no rotulamos a los que participan, nosotros hablamos del niño o niña que intimida, el que es intimidado y el que es testigo de la intimidación.
para darle responsabilidad a la acción y no a la persona. Porque ahorita que les expliqué bien cómo hace cada uno para que se dé el fenómeno, ahí vamos a poder entender, ¿cierto? Y yo hago algo mucho, pues lo hablo con los papás sobre no juzgarnos tanto, Sandra, Así ¿cierto? es. Porque muchas veces la última que se da cuenta de que su hijo está intimidando en el colegio es la mamá y el papá. Suele ser ¿cierto? así. Entonces muchas veces no, es que mejor dicho ese niño, y muchas veces, o sea, el niño no es que llegue todos los días a decir, uy, mami, imagínate que hoy le hice bullying a Sandra, imagínate que le quité... No, ellos no dicen. No, para nada. Entonces muchas veces estamos pensando mal de sus papás, llamamos a los papás, porque ese es también el común denominador que yo a veces le digo a las mamás, por ahí no es, ¿cierto? Porque no está bien contactar a los papás directamente, sino más bien seguir el conducto regular de la institución educativa. Claro. Porque entonces lo que yo hago a veces, o sea, es que te voy a llamar con una rabia horrible porque tu hijo está intimidando al mío. Y el problema Lo ya se cojo vuelve... personal. Claro, y la mamá a veces, ¿qué hace? Por proteger a su hijo, no, qué pena, mi hijo no está haciendo nada. Que es diferente, que lo llamen desde el colegio, que le digan a la mamá, mira, tu hijo estamos teniendo esta situación con tu hijo. Sí, ven que es muy diferente y yo creo que a los papás nos falta más sensibilizarnos en torno a esto. Perfecto, Natalia. El tiempo va deprisa en Comunicando Psicología. Aquí nos sentamos a conversar y sobre todo con un tema como este tan interesante y que abarca tantos escenarios. Entonces, por eso desde el inicio comenté que íbamos a hacer este programa en 2 partes. ¿De acuerdo? Por hoy se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerte por estar aquí. Ella es Natalia Cárdenas, psicóloga, una mujer muy preparada y muy enfocada en todo este tema del tema del bullying y del acoso escolar, con quien hemos abordado bastante sobre el tema. Pero muy importante, ¿por qué? Porque en el próximo programa vamos a estar hablando de cómo se da el fenómeno, ¿cierto? ¿Cómo se da el fenómeno? Si fortalece o no el carácter, que también es una inquietud que se queda ahí, y recomendaciones. Entonces, agradecerte y sobre todo también que hagas esa invitación para que nos vean en la próxima emisión de Comunicando Psicología con ese tema que vamos a terminar de ampliar. Súper, no, todos súper invitados. La idea es poder entender bien cómo funciona este fenómeno y, como tú dijiste, dar recomendaciones, que yo creo que esa es la idea, o sea, que tengamos estrategias, además de sensibilizar un poquito sobre el fenómeno, que pues quedemos con estrategias, porque pues acá todos somos cuidadores, ¿cierto? Y tenemos como esa responsabilidad de tener la información y saber cómo actuar. Muy bien, ahí está entonces la indicación, la invitación que nos deja hoy Natalia Cárdenas. A todos ustedes, gracias por estar conectados en Comunicando Psicología y nos vemos nuevamente en un próximo programa ampliando la información.